Welcome, my dear friends. How are you both? Welcome, Mati. Hola, ¿cómo están? Perdón, no les traduje. No vieron los closed captions. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo estás, Titi? Yo modo. What Bien. do you say? Tenemos que expandirnos. Después tienes que aprender a decir salam aleikum. Salam Te aleikum. tienes que responder aleikum salam. Eso sale en las novelas. Si alguien te dice salam aleikum, sí, pues. Si alguien te dice salam aleikum, tú tienes que responder aleikum salam. Como al revés, así como. ¿Y qué? Salam aleikum. Eso. Aleikum salam. Sí. Al revés. Sí. Buenos Nada. días. ¿Qué significa? Muy bien, Sí. bienvenidos. O La paz de. nueve. ¿Qué, Titi? ¿Por qué le dicen al revés? No entiendo. Pero bacán. ¿Cómo se llama? La paz de Dios esté contigo. Y la respuesta le devuelve lo mismo, ¿no? Sí. Sí. Es muy parecido al Shalom Aleichem en hebreo. Por lo que me di cuenta, no es lo mismo. Muy parecido. Oye, bienvenido a todos los que nos están escuchando. Estamos en nuestra segunda lección esta semana. ¿Cómo se llama la lección de esta semana, Titi? Lleva por título Jesucristo inicia su ministerio. Ya, entonces vamos hoy día a comentar algunos de los milagros que hizo Jesús. Ya hablamos de qué era el libro de Juan, hoy día vamos a comentar de qué trataba, o más o menos de qué es lo que habla el libro. Oye, quiero comentarles las noticias antes de partir. Bueno, las noticias de esta semana son, seguimos con la guerra en el Medio Oriente. Yo la semana pasada expliqué un poquito de lo que era la guerra, pero quiero remarcar, que ADRA está trabajando aquí en el Medio Oriente, ¿ya? Sobre todo en el Líbano, que el Líbano es el foco ahora. La guerra es en el Líbano. La guerra ahora es contra Hezbollah, que está situada en el Líbano, en el norte de Israel. Y ahí en la frontera, bueno, Israel ya entró al Líbano y ha habido desplazamiento. Más de casi 1,5 millones de personas han sido desplazadas de la ciudad hacia el norte de su país. Y ADRA está trabajando ahí, así que oramos por la gente de ADRA, porque me imagino que el trabajo de ADRA, a pesar de ser difícil, más aún debe serlo en guerra, en situación de guerra, en situación Medio Oriente. Así que oramos por la gente de ADRA que está intensificando su ayuda humanitaria ahí en el Líbano. Y oramos por la gente igual que está en el Líbano, porque ellos no tienen domo de acero. Entonces, si son atacadas, mucha gente corre el riesgo, no así como en Israel. Entonces, pedir por la familia de la gente que está sufriendo y que haya paz. Media difícil la petición, pero que pueda haber paz aquí en el Medio Oriente. Qué terrible eso. Muy bien. Eso de que la Vamos gente. a partir. Dime. Encuentro muy loco que al final los más perjudicados efectivamente es la gente civil, ¿no? Por Los civiles, siempre por sí. las creencias de unos pocos. El fanatismo de algunos. Ajá. O por lo político. Sí, Por pues, lo político. lo político. Por los reyes que se pelean entre ellos. Y el daño colateral siempre es como el más triste, el peor. Así que, bueno, oramos por la paz en el Medio Oriente. Y no sé si hay algo que haya pasado por allá. Bueno, no estuve pendiente esta semana de las noticias de Sudamérica, pero sé que se vienen las votaciones de Estados Unidos en menos de un mes. Así que oramos igual por el país, porque cada vez más en caos el reino más importante de nuestro planeta en este momento, el reino de Estados Unidos. Así que oramos también por la gente allá. Oye, vamos a orar. Vamos a pedirle a la Titi que pueda iniciar con una oración y vamos a empezar a comentar nuestro folleto de escuela sabática de este sábado. Ya. Oremos para que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a entender y que también nos acompañe esta lección. Señor, Padre bueno, le doy muchas gracias, Padre, por revelarse a este mundo y porque tenemos, ¿cierto?, estos escritos de Juan que comentan lo sucedido aquí en la tierra cuando usted estuvo. Le quiero pedir, por favor, que nos ayude a entender, Señor, el capítulo 2 de Juan. Le pido, por favor, que nos acompañe su espíritu y podamos sacar lecciones valiosas. Se lo pido en nombre de Jesús. Amén. Tu espacio de escuela sabática. Bienvenido a
Espacio Podcast. Muy bien, comenzamos con esta nueva semana. Le vamos a pedir igual a la Titi que nos pueda hacer la introducción de la lección. ¿De qué trató Titi la lección esta semana? Como saben, ¿cierto? Estamos en un nuevo folleto, nuevo libro a estudiar, porque este es un libro que vamos a estudiar durante este trimestre, el libro de Juan. No estuve con ustedes, pero estoy segura de que el primer capítulo estuvo bueno, ¿cierto? Cuando Juan empieza con esta narrativa, empezando desde el Génesis, ¿cierto? Con el verbo. Ahora vamos con el capítulo 2. Y el capítulo 2, como dice el título, empieza el ministerio de Jesús. ¿Y por qué? Porque hay incidentes que son exclusivos de Juan. De hecho, particularmente Juan no hace hincapié en lo que fue la tentación de Jesús, lo que hacen otros evangelios como Mateo, Marcos y Lucas. Juan no lo hace, y Juan inicia el ministerio de Jesús con las bodas de Caná, ¿ya? Ese fue el primer milagro que Jesús hizo. Entonces es muy importante para el inicio de su ministerio, porque el Señor quería dar un mensaje importante, ¿cierto? Y el segundo es la primera purificación del templo. Ahí fue cuando, ¿cierto?, tuvo algunos altercados con gente que no se estaba comportando como debía, por si acaso, en el templo. Y el Señor revela siempre su carácter, siempre revela su gloria de distintas maneras. Así que vamos a poder estudiar un poquito sobre estos dos relatos y finalmente lo que el Señor quiere revelarnos con ellos. Súper. Sí, le damos vamos a la Biblia. Le damos los capítulos de Juan 2. Son dos historias, como decía la Titi, la boda de Caná y la Jesús purifica el templo. Vamos. Versículo 1 dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para el agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. En cada una de ellas, de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad las tinajas de agua, y llenaron las tinajas hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria a sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él y su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Vamos con la purificación del templo, que es el 13. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó afuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron los judíos, entonces se acordaron los discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y respondió Jesús y les dijo:
destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Muy bien, vamos a empezar a comentar el inicio del ministerio de Jesucristo aquí en el capítulo 2, ya las bodas de Caná. Caná es un sector que está ahí cerca de Galilea, o sea, es como en el barrio en donde vivía Jesús, en donde hoy día hay guerra y es difícil visitarlo por el conflicto, pero es ahí en las orillas del mar de Galilea. En Caná, esta fiesta se presupone de que eran personas sencillas, humildes, porque se le acaba el vino. Entonces, cuando Jesús hace el milagro, también se entiende que él lo que está haciendo es no solo proveer para la fiesta, sino que proveer para la vida de ellos, porque son tan recién casados. Entonces les da vino de buena calidad, ¿no? Que pueden ocuparlo después para comerciar. Y hay hartas cosas que podemos discutir del milagro, ¿no? Por ejemplo, la actitud de María, el acto de fe de la gente que ayuda a hacer el milagro y el milagro en sí. Entonces, como primer milagro, se insta al reproducir vino del agua. Ahora, María le dice, le hace el llamado a Jesús, ¿no? Que por favor pueda hacer un milagro, a ver si puede ayudarle a esta gente que perdió el vino. La actitud de María se entiende que no es falta de respeto, sino que es como un favor que le está pidiendo a Jesucristo. Entonces, todos reflexionan en como la autoridad de María y la autoridad de Jesús, porque es lo que se basa en la doctrina de la Iglesia Católica. Pero yo quiero hacer quizás el hincapié, o voy a decir esto, ¿no? La reflexión sobre el milagro gratuito que hace Jesucristo. Es conocido de que en la cultura semítica antigua, por ejemplo en Ugart, cuando las personas necesitaban algún favor sobrenatural, digamos, hechizo, nosotros en clase de repente tenemos que traducir textos ugaríticos mágicos, donde la gente pagaba a los brujos o a estas personas para que ellos le hicieran, no sé, el conjuro para que la guagüita crezca bien, el conjuro para que este fin de mes llegue un buen sueldo. Entonces, regularmente la gente pagaba para los asuntos sobrenaturales. Tenían brujos, tenían gente que hacía eso, los mismos sacerdotes. Pero Jesucristo hace un milagro de forma gratuita. Y no solo hace un milagro de forma gratuita, sino que hace que las personas puedan sacar provecho del milagro. Hace un milagro algo bonito, ¿no? En una fiesta, hace vino del agua para que no les falte. Pero no solo eso, sino que también les provee a las personas para que no les falte. Entonces, claro, la lección hacía incluso un pequeño hincapié sobre eso, que el milagro o esto sobrenatural que hace sobre esta familia, que no tiene nada que ver con salud, que no tiene nada que ver con, sino que algo abiertamente material, es una forma de cómo Jesús quiere mostrar de que también quiere hacer a la gente por su gracia próspera o por su gracia feliz o vivir bien, ¿ya? Otra cosa importante es el acto de fe de las personas que ayudan, ¿no? No me acuerdo cuánto es la media, pero las tinajas son tinajas grandes que había que llenarlas y se demoraba, o sea, había que acarrear un buen litraje de agua en el hombro, ponerlo sobre estas tinajas gigantes. Entonces, como que la fama de Jesús no era algo, digamos, no tan secreto, porque ¿por qué ellos le hacen caso? Que algunos dicen, no, es que la autoridad de María, pero lo más probable es que ellos sabían lo que iba a pasar, porque cómo te gastas un rato acarreando agua sin saber que puede pasar algo extraordinario. Entonces, el acto de fe de las personas, ¿no? De participar en algo que ellos sabían que podía ser más que un bonito show, un bonito milagro. Entonces, el acto de fe de las personas. Y bueno, lo tercero es que aquí en este diálogo se habla sobre la hora de Jesús, ¿no? Jesús dice, ¿por qué hace esto si no ha llegado mi hora? Bueno, el comentario bíblico adventista dice que Jesús dice esto porque todavía no es momento de mostrarse como Mesías, no es momento de mostrar su divinidad. O sea, hacer milagro es un acto de la divinidad, o es una demostración, como puede aparecer en el siguiente capítulo, ¿no? En Juan 3, de que Jesús viene de Dios, porque Nicodemo le dice eso, ¿no? Entendemos que lo que haces es de alguien que viene de Dios, porque si no, no se podría.
Entonces Jesucristo no quiere hacer su ministerio público aún. Pero en la siguiente parte se habla de la hora de Jesús y se explica, ¿no?, que hay una hora en donde Él va a mostrar su divinidad por completo o su gloria por completo, que va a ser en la hora en donde se destruye el templo. Entonces ahora se dialoga sobre eso. Y hay una controversia, ¿no? ¿Cómo va a destruir el templo y va a construir en 3 días? Y me gusta esta fracción del Evangelio. ¿Por qué? Porque en el debate del criticismo de las personas que no creen que la Biblia es sobrenatural, se dice que toda profecía que Jesucristo viene a cumplir termina en el año 70. Así como profecías se cumplieron, ¿no? Cuando Él dice, cuando vea la abominación desoladora. Entonces se entiende que bueno, hay un libro que lo escribió Héctor Urrutia que se llama Las Bestias del Apocalipsis, que muestra cómo la gente al ver las banderas, ¿no?, en el sitio romano entendieron eso, entonces ellos huyen. Pero bueno, como adventistas siempre hablamos de eso en la profecía, pero no solo eso, sino que se cumplen muchas profecías ahí, pero no eran solamente ahí, ¿ya? Está las profecías de segundo cumplimiento. Entonces cuando Jesús dice que se van a cumplir estas cosas, que no ha llegado su hora, está hablando de su muerte, y quizás muchas profecías se van a cumplir en la destrucción del templo, pero hay muchas que no se han cumplido. Pero aquí le da respuesta a cosas como que el templo o la destrucción del templo no es la física que ellos esperan, ¿no? No es como que se va a destruir el templo y se va a reconstruir, nunca pasó. Hasta el día de hoy la gente intenta reconstruir el templo, pero en realidad se estaba refiriendo a él. O sea, esta purificación del templo iba a ser su muerte. Entonces, bueno, esas 3 cosas voy a resaltar, ¿no? La gratuidad con la que Jesús hacía los milagros. O sea, Jesús no es un brujo, porque le dicen en el Talmud que es un brujo, pero los brujos cobraban por sus servicios. Jesucristo no cobraba por sus servicios de milagros. La segunda es esa, ¿no?, que el acto de fe de las personas conociendo la fama de Jesús. Y bueno, la tercera es que Jesús explica, me gusta eso, ¿no?, que Él habla en parábola o dice cosas que parece que no tienen significado, pero en su mayoría hay unas que no, que quizás las tratamos de poner folleto, pero Jesucristo las explica. Entonces, eso quiero resaltar, eso me gustó mucho. Muchas gracias, Mati. A mí me gustaría resaltar un poquito sobre el Evangelio en sí, porque tenemos 4 libros, ¿cierto?, que son muy distintos entre sí, que cuentan la misma historia. Y es importante resaltar que es como si cada evangelio fuera escrito para personas distintas. Prácticamente Mateo quería, ¿cierto?, demostrar que Jesús era el verdadero Mesías al pueblo judío. Lucas era así como que colocaba muchos actos, así como él siendo doctor, ¿cierto?, colocaba puras cosas como que las comprobaba. Y Juan es como muy explicativo, como que todo lo que dice lo explica. Prácticamente cuando decía, y cuando el encargado del banquete probó el agua ya hecha vino y no sabía de dónde venía, y aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían, así como esas explicaciones que nos ayudan a entender más el texto. Así que personalmente les recomiendo que no solamente estudien como adventistas, ¿cierto?, este evangelio, sino que este evangelio también está hecho para gente que no es adventista. Es la mejor forma de que conozcan a Jesús, porque finalmente le está explicando muchas cosas para que entiendan. Por ejemplo, esa parte en la que decía sobre lo del templo. Decía, explica prácticamente que está hablando del cuerpo de Jesús. O sea, en ese momento ellos no tenían esa información. En ese momento, cuando el Señor dijo lo de destruir el templo y sobre, ¿cierto?, que lo iba a reconstruir en 3 días, como que todos, incluidos los discípulos, quedaron marcando ocupados con respecto a lo que había dicho Jesús. Ellos no lo comprendían. Lo llegaron a comprender después. Que después de todo lo que pasó, de hecho cuando ya había muerto Jesús, ¿cierto?, ya había resucitado, dijeron, entonces lo que dijo Jesús en el templo, de que iban a destruir el templo y él lo iba a reconstruir en 3 días, esto se refería a su cuerpo. Entonces, esta es la trayectoria, ¿cierto?, que tuvo Juan después de que ya pasó todo y ahora está explicado.
y es se puede sacar mucho provecho de las explicaciones que tiene con respecto a todos los relatos. Bueno, y con respecto al relato, sabemos que está primero, ¿cierto?, el relato de las bodas de Caná, donde muestra un Jesús muy humano, porque hay una necesidad, ¿cierto? Hay una necesidad que debe ser suplida. Y no es una necesidad como... No fue hecho, ¿cierto?, en un templo, no fue hecho en ningún lugar así como que tuvo que sanar a algún enfermo, sino que fue en una boda, ¿cierto?, donde tenían distintos tipos de necesidades y aún así el Señor estaba supliendo estas necesidades. Y hay una preparación, ¿cierto?, y nosotros vemos los resultados, porque los sirvientes echaron el agua y sacaron el vino, pero no todos ven el milagro en esta historia y es súper particular porque la gente ve el impacto, pero no se puede decir cómo sucedió, ¿cierto? Y la gente tomando el vino y diciendo, ¡ay, qué rico este vino! Y nadie sabe que Jesús fue el que hizo el milagro. Entonces es muy particular que pase esto. Y Jesús le decía, ¿cierto?, a las personas que llenaran la agua de las tinajas y llenaran hasta el borde. Y uno puede pensar, pero el Señor podía sacar de la nada agua, ¿cierto?, o podía sacar de la nada vino, porque hace este acto y hace partícipe a las personas del milagro. Y es porque el Señor siempre ha hecho eso. El Señor siempre ha tratado, ¿cierto?, de que la relación que tengamos con Él tengamos los dos que ver, sino que no sea solamente de parte del Señor hacia nosotros, que también tengamos cierto acto en lo que el Señor quiere de nuestra vida. Entonces es importante que sepamos que estaba por revelarse el poder divino, pero aún así tenía que ser acompañado por un esfuerzo humano. O sea, el Señor nunca nos deja fuera de sus milagros, ¿cierto?, porque Él también quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Así que es súper importante esa parte. Después encuentro súper importante el versículo 11 que dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos. O sea, no solamente está hablando de la gente, sino que sus discípulos, los que lo estaban acompañando en ese momento, ¿cierto?, los primeros elegidos, creyeron en él después de que manifestó su gloria. Es súper importante porque este milagro le proporcionó a los primeros discípulos evidencias, ¿ya? Evidencia visible del poder divino que hacía Dios, que hacía Cristo. Esto los fortaleció porque, imagínense, en todo momento había incredulidad, había antipatía de dirigentes judíos que ellos consideraban sus dirigentes también. Entonces, esto le brindó una oportunidad de testificar de una fe cierta y también, bueno, honró la confianza de María y expresó simpatía e interés en la felicidad humana del Señor. Entonces fue muy provechoso para su ministerio que este milagro haya sido de esa manera y también haya manifestado, ¿cierto?, su gloria, que a eso vino a esta tierra, vino a mostrar su carácter, ¿cierto?, a demostrar el amor que tiene con respecto a este mundo, a manifestar su gloria, a dar evidencia de su divinidad también y poder. Así que eso sería con respecto a ese versículo. El 14, cuando dice que haya en el templo a los que vendían vacuno, oveja y paloma y a los cambistas sentados, ¿cierto? Habla entonces que esto era un acto súper importante nacionalmente y Jesús declaró su derecho de manejar los asuntos del templo cuando estaba haciendo esto y anunció su misión como el Mesías. Por eso era que les molestaba tanto, ¿cierto?, a los dirigentes. Y después hubo una segunda limpieza del templo después de 3 años en la cuarta Pascua y él volvió a recordar que tenía derecho, ¿cierto?, y que todavía era válido. Así que es súper importante sobre el rol que cumplía el Señor aquí en la tierra y con respecto al templo. Y bueno, el templo sabemos que era un lugar donde moraba Dios, entonces era súper importante que el Señor recalcara la reverencia que se tenía que tener en ese lugar.
De hecho, los judíos criticaron a Jesús porque hablaba de Dios como su Padre. Ellos también hacían lo mismo, pero se daban cuenta de que Jesús lo hacía en un sentido como de exponer su derecho, ¿cierto?, a la divinidad. Entonces habló del templo como si fuera su casa. Y aún así los dirigentes rechazaban, ¿cierto?, la forma de hablar de Jesús. Y obviamente mostró su descontento porque ocupaban esta casa de mercado. Le habían faltado el respeto completamente a lo que era el templo de Dios. Así que, y mostró el celo por su casa, ¿ya? El celo por su casa es súper importante porque ahí tenía que morar la presencia de Dios y ellos lo habían, ¿cierto?, hecho como cueva de ladrones, decía. Y el otro versículo que encuentro importante es el 19, que dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Nosotros ahora sabemos, ¿cierto?, que él, en el 21 Juan explica, él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, tuvieron tanto el santuario y después el templo tuvieron el propósito de ser la morada terrenal de Dios. Entonces, apareció un símbolo glorioso de la sagrada presencia y permanencia de Dios. Y Juan lo hizo resaltar de esa misma gloria divina que moró en el tabernáculo finalmente de carne humana en la persona de nuestro Señor Jesús. Así que es importante que desde aquí Jesús insinúa por primera vez la suerte que le iba a guardar al fin de su ministerio, ¿cierto?, aquí en la tierra. Y ahí ya estaban tramando la muerte de Jesús. O sea, cuando fue juzgado, esta declaración del templo fue tergiversada y la ocuparon, ¿cierto?, en las acusaciones que Jesús proponía destruir el templo, ¿cierto?, y decía cosas con respecto a esto. Y Juan 1.1, no 1.1, Juan 1, no me acuerdo cuál era el versículo, que hablaba sobre la luz y que esta luz no lo comprendía, ¿ya? Era porque el Señor siempre habló sobre cosas que iban a pasar en su ministerio y cómo Él se iba a revelar, pero no lo revelaba todo, ¿cierto? Porque no lo iban a entender o no les iba a servir para crecer en el ministerio. Y aquí habló sobre, ¿cierto?, la profecía, o sea, lo que le iba a pasar a él más adelante. Así que son relatos súper importantes con respecto a lo que es el inicio del ministerio de Jesús. Y yo sentía como que decía, igual son 2 relatos muy distintos. Entonces, ¿qué es lo que finalmente tiene como propósito Juan en este evangelio? Si muestra primero, ¿cierto?, este milagro que hace a Jesús tan humano, y después lo muestra, ¿cierto?, en el templo como haciendo orden. Y lo que quiere mostrar es que la luz brilla en las tinieblas, ¿cierto?, primero supliendo nuestras necesidades y cómo se nos concede gracia a cada uno de nosotros, tanto, ¿cierto?, que el Señor nos revela su gloria y nosotros, ¿cierto?, a veces la entendemos, a veces no. Así que eso sería algo que pude rescatar del texto. Buen comentario, Titi. Me gustó mucho. Oye, yo quería centrarme un poquito más, es que me llama mucho la atención el tema de las bodas de Caná, pero lo quiero llevar un poquito a la vida práctica. Siento que este versículo, o sea, esta historia, este capítulo, tiene mucho de lo que aplicar en nuestra vida práctica, en cuanto a lo que es el vino y lo que es nuestro vino y lo que necesitamos. ¿A qué me refiero? Cuando Jesús llega a la boda, llega después de los invitados, llega con sus discípulos, llega, comillas, tarde. ¿Por qué sabemos esto? Porque las bodas duran mucho tiempo, varios días, y como dice ahí el maestresala, se daba el vino bueno primero, y cuando la gente ya estaba como más contenta, más alegre, se le daba quizás el vino de menor calidad.
Eh, y es interesante porque nosotros en la vida hacemos lo mismo. Nosotros muchas veces vivimos así, vivimos pensando que nuestro vino, las cosas que hacemos, las cosas que pensamos, nuestras creencias, nuestros caminos en general, son como este vino, po. Este vino que da el esposo, que se les convida a los invitados. Pero este vino, como dice el capítulo, es de menor calidad y es limitado, se acaba. Entonces, ¿qué pasa? Si lo llevamos a nuestra vida personal, si no invitamos a Jesús, porque Jesús llega después, ¿cierto? Llega a un lugar donde el vino ya estaba desgastado, etc. Necesitamos el vino transformador de Dios, ese vino que era mejor que nada, que destacó sobre el vino, sobre los caminos que podamos tomar. Es mucho mejor. Esa es la gloria de Dios. Entonces, si no tenemos eso, si no invitamos a Dios a nuestra casa, a nuestra vida completa, y que nos dé de su producto, ¿cierto? De sus milagros, nada tiene sentido. Y yo creo que eso es súper bonito porque igual esta pareja, este matrimonio que quizás nos representa, por así decirlo, invita a Dios, pues, invita a Jesús a entrar a su vida y a mantenerla en él, pues. Creo que ese es un camino súper importante. Invitar a Dios a la vida y aceptar este mejor vino que nos da. No sé, Mati, ¿tenía alguna pregunta? Las preguntas que nos haces de repente. Sí, perdón. Y que quedamos... Hoy día me van a decir solo el versículo que más le gustó de la lección. ¿Qué versículo es el que más le gustó? A ver. Qué random. Yo lo tengo. Cuéntanos, Daniel. La Titi, a ver. A mí me gusta... No, la Titi. Bueno, el Las que damas. más me gustó fue uno de los que recalqué, Juan 2:11, que decía: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Me da mucha claridad con respecto a lo que el Señor hizo, como cuál era el propósito. Muy bien. ¿Y el A mí Dani? me gusta el 5, cuando María dice, haced todo lo que os dijere, porque como les decía, podemos invitar a Dios, a Jesús, a nuestras vidas, pero esto sí es condicional y tiene que ver con la obediencia, que tenemos que hacer todo lo que Dios dice, o sea, ser obedientes, leales, Ajá. etc. Por eso es la condición, por eso me gusta ese versículo. Ajá. Muy bien. ¿Y a ti? Bueno, a mí me Sí. gusta uno más rudo. El 2.16 que dice: y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí y no hagáis la casa de mi padre casa mercado. Me gusta porque muestra al Jesús que como que nadie le gusta ver, pues. Que el Jesús que también tiene que ser rudo de repente. Y hace esto. Que me gusta porque me recuerda a Lutero, que Lutero cuando escribe sus tesis hablaba así. Cuando él dice como que el Papa con el dinero que tiene podría alimentar o podría ayudar a la gente en vez de estar intentando o falseando su salvación. Entonces, eso me gusta. ¿Es cuático ese versículo? Muy bien, Oye, le Mati, vamos a pedir a la Titi. no sé, quizás me va a alargar, pero Bueno. creo que estamos en la hora todavía, porque siempre se dice que en cuando Jesús purifica el templo como que se enojó, y como que igual es medio controversial. ¿Qué opináis? Puede haberse enojado, sí. ¿Está bien o está mal? No tenemos por qué obviar de que Jesús se enojara. Sí. Me gusta, bueno, Juan lo muestra bien humano. Bueno, Lucas también, pero tiene emociones. En Juan Jesús llora, Sí. se enoja. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No entiendo por qué no tenemos que limitar si somos humanos, tenemos nuestros momentos. Si incluso la Biblia según la Biblia no es pecado enojarse, si lo que no hay que hacer es pecar, ¿no? Dice que tu enojo no te haga pecar. Pero no hay problema que se haya enojado.
Y parece que y yo creo que se enojó porque le dice solo los que están haciendo algo mínimo, que es vender palomas, lo más barato. Mm. Imagínate, con algo mínimo le molestó. Entonces le dijo, quita eso. No hagan que la casa sea casa. La casa de mi padre sea. Algunos van a decir, no, es que él hablaba con su suavidad. Sí, porque en el capítulo 1 El Camino a Cristo dice que él nunca Sí, fue eso te iba a áspero, decir. Mm. que nunca hizo pasar una pena innecesaria a un alma sincera. Y dice que cuando habían represiones, la habían. Pero dice que cuando la habían, las lágrimas velaban su voz. Entonces, es verdad, pero estaba molesto, o sea, o estaba triste, no sé, pero molesto, pues, ¿no? Es como. Así que, eso. Bien, te vamos a pedir a la Titi que pueda leer la cita de Elena White. Elena de White tiene algo que decir al respecto y les voy a proporcionar otra cita que no está en el folleto, también del Deseo de todas las gentes, capítulo 15 de las bodas de Canaán. Jesús no empezó su ministerio haciendo alguna obra delante del Sanedrín de Jerusalén. Su poder se manifestó en una reunión familiar, celebrada en una pequeña aldea de Galilea para aumentar el placer de una fiesta de bodas. Así demostró su simpatía por los hombres y su deseo de contribuir a su felicidad. En el desierto de la tentación, él mismo había bebido la copa de la desgracia, y de allí salió para dar a los hombres la copa de la bendición, de su bendición que había de santificar las relaciones de la vida humana. Amén. Muy bien. Juan es un libro muy bonito, espero que lo disfrutemos juntos este trimestre, perdón. Estamos finalizando, agradecemos siempre su audiencia. Les recordamos siempre que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube, y se suben en Spotify, en Espacio Podcast. De repente me escriben, le mando saludos a Bastián Asensio, que nos escucha, que me escribió por privado. Me mandó un escrito, me dijo, lo estoy escuchando. Así que le mandamos saludos a nuestra audiencia, que nos escriben igual, que nos muestran su cariño. Y también la Amandita. También Amandita me escribió que lo estaba escuchando. Saludos para Amandita. Que el Señor les bendiga. Recuerden estudiar su fruto todos los días. Titi, la lección de esta próxima semana, ¿cuál es el nombre? Lleva por título Una entrevista secreta. Muy bien. Muchas gracias, Titi. Muchas gracias, Dani. Nos escuchamos esta próxima semana en un nuevo Espacio Podcast. Chao. ¡Chao! Chao, chao.